Dos, dos, dos. Dos. Muy buenas tardes a todos y a todas. En modo silencio, de tal manera que podamos realizar. Es vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Al señor Oscar Nail Croyer, quien es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Al señor Héctor Aguilera, representante en esta tarde de la Secretaría Regional Ministerial de Educación en la región del Biobío. Al señor Coordinador Nacional de Educación Media del Mineduc, quien hoy nos visita, señor Marco Ávila Labanal. Al señor profesional del equipo de Filosofía y Formación Ciudadana de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, señor Nicolás Aldunate Villafrade, que también nos visita en esta jornada. A las profesoras y profesores del sistema educacional chileno en todos sus niveles, que hoy nos acompañan. A los estudiantes universitarios de nuestra casa de estudio y de otras casas de estudio, tanto de pregrado como de posgrado. Al público en general que hoy quiso sumarse a este ciclo de charlas. En nombre de la coordinación del ciclo de charlas sobre formación ciudadana de la Facultad de Educación, les doy la más cordial bienvenida a la apertura de este ciclo, al cual hemos titulado Formación Ciudadana, Tensiones y Desafíos en el Sistema Educacional Chileno, organizado por la Facultad de Educación en conjunto con la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción y Diario El Sur. Nuestro agradecimiento también a las instituciones que auspician este ciclo de charlas, como lo son el Magíster en Educación y el Magíster en Convivencia y Ciudadanía para instituciones educativas de nuestra Facultad de Educación. Este ciclo tiene como propósito fundamental reflexionar sobre las implicancias de la entrada en vigencia de la Ley 20.911, ley que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, realizando un análisis crítico de los cuerpos conceptuales y del estado del arte de la investigación nacional e internacional en el área, procurando clarificar las tensiones y los desafíos de la formación ciudadana en el sistema educacional chileno. La temática en cuestión la abordaremos a través de las exposiciones de académicos e investigadores de universidades nacionales, como la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, y junto a representantes también del Ministerio de Educación, en específico de la División de Educación General y de la Unidad de Currículum y Evaluación, así como también de la Agencia de Calidad de la Educación. A continuación, para entregar un saludo a nombre de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, concedo la palabra al vicerrector de la mencionada, el doctor Jorge Rojas Hernández. Bueno, vengo llegando recién, entonces tengo que pensar qué es lo que voy a decir. Pero no es un tema tan complicado, aunque es un tema muy importante. Saludar a las autoridades, al decano, a los profesores, a los estudiantes, a las autoridades de educación presentes. No sé si suena o no, no sé. Sí, un poco más cerca. Como soy de la profesión de la formación ciudadana, de la sociología, podemos decir que este es un tema que es muy importante, prácticamente la gran discusión de la era moderna. Ya llevamos varios siglos discutiendo sobre el tema de la ciudadanía,
desde que se inició la época moderna, de la época de la racionalidad, es que se está discutiendo sobre el tema de la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en los temas trascendentales de la sociedad. Y todavía estamos con un tremendo déficit de participación, de ciudadanía y también de democracia. Y en todo el mundo, porque si observamos los países más desarrollados, también están sufriendo problemas complicados de déficit de democracia, y ese déficit de democracia tiene que ver con problemas de déficit de ciudadanía, de falta de formación justamente en la conciencia y la cultura ciudadana. Esto lo podemos ver en Estados Unidos, país, digamos, líder en la democracia y la libertad, en Holanda, en Francia recientemente, en muchos países europeos y también en América Latina, desde el norte hasta el sur, y desde luego también en nuestro país. Entonces es un tema que es muy urgente de que sea tratado, especialmente en las escuelas, de todos los niveles, en la universidad. O sea, si uno forma a los niños en la democracia, en la formación, y los profesores tienen esas posibilidades, que creo que debe ser, digamos, una competencia transversal, justamente, la participación, la idea, digamos, de la formación ciudadana. Si se forman los niños, es posible que cuando sean más grandes que también entre en la democracia. Yo creo que no existe ninguna forma de gobierno más que sea más acorde con lo que es el desarrollo del ser humano, que es la formación democrática, la democracia, que no siempre se entiende y que no siempre, digamos, se quiere, digamos. Y por eso insisto que hoy día hay más bien una tendencia, por un lado, a ampliar la democracia, y por otro lado hay una tendencia a restringir la democracia fuertemente, en todos los países. Y eso también es válido para el nuestro. Entonces estamos en los albores de avanzar más hacia la democracia. Y la democracia implica formar sujetos. Y ya sujetos son los niños, ya son sujetos. Eso a veces cuesta entenderlo en nuestras sociedades, porque a veces siempre se mira, digamos, a la infancia como sin derecho, como discapacitados, entre comillas, ¿no? Y los niños son ya sujetos, desde muy pequeñitos son sujetos, y hay que formarlos justamente en esa capacidad de tener opiniones propias, de tener, digamos, su creatividad. Y mientras más eduquemos a los niños en la libertad, vamos a tener siempre una mejor democracia. Yo creo que eso es una responsabilidad muy fuerte de las pedagogías, justamente, las pedagogías, digamos, en la formación democrática, porque no es tampoco simplemente no es una asignatura, sino que yo creo que es una actitud de vida, y eso es una responsabilidad nuestra como universitarios, y que también nuestros estudiantes, que también tienen algunos déficits, digamos, en las democracias, que eso se ve también muchas veces en las manifestaciones, en las formas como luchan. A veces, solamente voy a dar un solo ejemplo, a veces los estudiantes hacen ocupaciones, y después cuando hacen ocupaciones empiezan a discutir qué es lo que van a plantear, ¿no? Y eso significa que hay una poca capacidad, y no es responsabilidad solamente de los estudiantes, sino que es responsabilidad nuestra como profesores, de instalar más el diálogo, de establecer el diálogo como una cultura para discutir problemas y para resolver problemas. Pero esa cultura ya debe empezar antes, digamos, debe empezar justamente en la infancia, en que los niños aprendan a conversar, a argumentar, a contraargumentar. Es quizás más difícil, porque es más fácil la sociedad autoritaria, donde el profesor o la institución impone, digamos, un planteamiento y no escucha. Es más difícil escuchar, pero hoy día no hay otra dialéctica, no hay otro método, no hay otro tipo de cultura que no sea la de conversar. Conversar los problemas hasta que se resuelvan. Cuando los niños conversan, después tienen esa capacidad también de diálogo, y por lo tanto después también tienen esa capacidad de resolver problemas en nuestra sociedad cuando sean mayores y tengan responsabilidades en los servicios públicos, en la empresa, en el colegio, en lo que sean, digamos. Y también van a ser personas escuchadas, son personas que tienen menos problemas psicológicos. Tenemos nuestra sociedad llena de problemas psicológicos y de medicamentos, y eso es porque no hay demasiada conversación, no hay demasiados diálogos, porque cuando no hay diálogo hay muchos problemas, y esos problemas van carcomiendo por dentro de la personalidad, lo van aislando y van generando muchos problemas de aislamiento humano. Hay muchos de esos
hoy día en nuestra sociedad que está demasiado sobreexigida para pasar del atraso al desarrollo. Esos son típicos problemas de pasar de una sociedad que está pujando, que quiere ser más, que tiene mejor calidad de vida, que las personas sean más felices, pero pasa por tránsito de sociedades que todavía tienen muchos rezagos feudales del pasado, de autoritarismo, que hay que superar para que la sociedad sea más feliz. Por lo tanto, yo felicito a la Facultad de Educación, que tiene, digamos, en su decano, además, un excelente ejemplo de cómo hay que conducir, digamos, una facultad tan importante como es la educación para formar niños con una cultura y pedagogos, digamos, con cultura democrática, con cultura dialogante, con formación en estas cualidades. Y también felicito, digamos, a las personas del Ministerio de Educación y al Diario El Sur, que está también en esta campaña. Ya tuvimos una sobre convivencia escolar que también fue muy exitosa en el año pasado. Así que muchas gracias y mucho éxito en estas 5 o 6 charlas que van a ser de mucho interés, justamente para, digamos, plantear nuevos temas vinculados con la formación ciudadana, digamos, que es tan importante para que nuestro querido país siga desarrollándose con mejores condiciones, mejores calidades de vida y de participación ciudadana. Gracias. Agradecemos al vicerrector Jorge Rojas por estar presente y también por su intervención. También en el mismo sentido, para entregar un saludo a nombre de la Facultad de Educación, voy a conceder la palabra al decano de esta, el doctor Oscar Nail Croyer. Yo voy a ser muy breve porque veo que si no le vamos a informar sí que esto lo hacemos solo en la primera charla, ¿eh? Nosotros no vamos a hablar en las otras, ¿eh? Pero bueno, como es la primera, hay que hacer la apertura a las autoridades pertinentes y Jorge, menos mal que no venía preparado porque, bueno, como buen sociólogo tiene tema, pues puede hacer otra charla, ¿ah? Yo quiero agradecer a todos los presentes por acudir a nuestra convocatoria. Nos parece muy importante este tema de permanente, más aún hoy día donde Chile te enfrenta yo creo, un tema de desarrollo de ciudadanía, donde se cuestionan algunos conceptos tradicionales o permanentes como la democracia. Por lo tanto es muy importante tener la mirada de estos especialistas. Hoy día vamos a tener la mirada del Ministerio con la propuesta que el Ministerio hace al sistema escolar respecto de una nueva área que es la formación ciudadana, que no es la formación cívica o la educación cívica, que es más que eso y que es distinto porque implica el desarrollo de habilidades. Y las habilidades no necesariamente se desarrollan solo por contenido. Y ahí está el desafío como transversal de la escuela, cómo hacer esto, que no es un programa, que no es una asignatura, pero que es tarea de toda una comunidad escolar. También vamos a tener la mirada de algunos investigadores que tradicionalmente han estudiado este tema, como Christian Koch, con un grupo del CEPE, de donde él participa, donde han escrito libros al respecto. También Jaime Fierro, de la Universidad de Chile, que el año pasado recientemente editó un libro sobre la evolución del concepto de ciudadanía desde su origen hasta ahora, que ha cambiado también. ¿Qué entendemos por ciudadanía? Es muy distinto. Y también Hernán Cuevas, que es un doctor de la BRIN, de la UDEC, que está realizando un Fondesit en relación al concepto de ciudadanía con estos otros conceptos que hoy día también son un desafío para la educación, como la inclusión, el género, la diversidad. Entonces vincula la ciudadanía con estos conceptos para tener la mirada también de casa de Carlos Muñoz, que en este momento está trabajando como le corresponde, ¿no es cierto?, a clase de doctorado, pero ya va a bajar, que él tiene una vasta experiencia en el tema de la ciudadanía en contextos escolares. Y finalmente, un estudio reciente, que yo creo que aquí lo van a mostrar más, sobre qué está pasando en la escuela con la ciudadanía, con las prácticas de ciudadanía, un estudio que ha recopilado ya datos la Agencia de la Calidad con la doctora Carolina Flores. Así que todos son temas interesantes
y esperamos que ustedes vengan a todos. Si no pueden venir a todos, podrán faltar a uno para no tener el certificado, digamos. ¿Ah? Pero bueno, yo los felicito por que estén acá, por acudir. El próximo miércoles aprovechamos también de anunciarles que vamos a tener una charla extraordinaria sobre el populismo de Trump, que le va a dar un académico de la Universidad de St. Cloud de Estados Unidos, del estado de Minnetonka, y que nos ha confirmado su presencia, y es una charla en español porque él habla muy bien español, y es un tema interesante dado la coyuntura que estamos viviendo hoy día con Trump. Así que también los invitamos, que es gratuito. Muchas gracias por estar acá. A todos los que, muchos los veo que son conocidos, y los que no son conocidos que sigan viniendo, porque vamos a mantener estos, al Ministerio por acoger, y a la Seremía en nombre de Héctor Aguilera, que Sergio Camo está en Santiago y por eso no dio su excusa. Muchas gracias. Bien, agradecemos al decano Óscar Nail por esta intervención. Quiero comentarles ya en la parte más logística de la actividad como organizador, que este ciclo de charlas tiene una organización de 6 jornadas. Hoy estamos en esta titulada Orientaciones curriculares para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana. El próximo jueves reflexionaremos a través de la exposición de Jaime Fierro sobre ciudadanía y derechos diferenciados, los aportes del feminismo y el multiculturalismo. El jueves 1 de junio será Cristian Cox quien nos comparta aprendizaje de la ciudadanía, desafíos curriculares y pedagógicos. Para el 8 de junio, a través de la intervención de Hernán Cuevas, tratar las ambivalencias de la ciudadanía, cambio y orden, inclusión y exclusión, emancipación y gobierno. El 15 de junio, el doctor Carlos Muñoz Labraña nos hablará sobre la construcción de la ciudadanía en espacios escolares, para finalizar el 22 de junio con la exposición de Carolina Flores Cordero sobre el estudio de participación y formación ciudadana, una mirada desde la Agencia de Calidad de Educación. Ustedes ya en el ingreso a este salón han recibido un obsequio de parte de la Facultad de Educación y también un papel para el registro de vuestra asistencia, ya que como hemos mencionado a través de las redes sociales o por contacto a través de correo electrónico, para la certificación, únicamente para la certificación, vamos a requerir de 5 asistencias a estas charlas, ¿no? Estamos transmitiendo también en este momento, para quienes utilizan Facebook, a través de la página del Magíster en Educación de la Universidad de Concepción, Magíster en Educación UDEC. Pueden compartirlo también, así aumentamos el número de visualizaciones, aun cuando va a quedar de todas maneras almacenado en la web, en la página, en el canal de YouTube Formación Ciudadana UDEC. Hoy, muy de acuerdo a la ciudadanía digital, ¿no? La mayoría o son migrantes digitales o nativos digitales, pueden ingresar desde ya sus preguntas, nos va a permitir almacenarlas y luego sistematizarlas. Pueden ingresar sus preguntas desde el navegador de su teléfono celular. Usted, como primer paso, ingresa a menti.com, ahí está dispuesto, menti.com//39F1BE, menti.com 39F1BE. Puede apuntarlo mientras los exponentes realizan su presentación. Usted puede ir subiendo inmediatamente su pregunta. La vamos a almacenar, sistematizar y presentar hoy. El paso 2 es escribir la pregunta en aquel espacio destinado para el texto. Y finalmente solamente tiene que presionar Submit para enviar su pregunta. Así la registramos, hacemos una nube de palabras y nos va a ayudar muchísimo también con uno de los productos o insumos que pretendemos entregar a la comunidad escolar, universitaria, que es un compilatorio de estas exposiciones, y uno también que estamos trabajando, esperamos posiblemente, un insumo de buenas prácticas de establecimientos de la región, establecimientos públicos, buenas prácticas en formación ciudadana. Muy bien, en virtud de la hora quiero de inmediato invitar a Marco Ávila Labanal y a Nicolás Aldunate, quienes nos compartirán la exposición del día de hoy, titulada Orientaciones curriculares para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana. Marco Ávila es coordinador nacional de educación media y Nicolás Aldunate, como les decía, es profesional del equipo de filosofía y formación ciudadana de la unidad de currículum y evaluación del Mineduc. Marco, Nicolás, bienvenidos.
Aló, aló. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Queremos, en primer lugar, agradecer a la universidad la invitación. Para nosotros es, de verdad, siempre un gusto poder estar en los distintos territorios, en las distintas regiones del país, transmitiendo, o más bien compartiendo el enfoque que el Ministerio de Educación quiere imprimirle a este plan de formación ciudadana. Nosotros entendemos que este es un concepto que tiene muchos significados, que no necesariamente se comprende de manera fácil y que aún más, así como cualquier otra política transversal, es bien complejo de poder entenderla en el contexto escolar. Si ustedes miran los últimos 20 años de políticas transversales, cuando uno mira la política de convivencia, la política de afectividad, la política de seguridad escolar y muchas otras políticas que se traducen en planes para quienes vienen del mundo escolar, sabemos que muchas de estas pasan por el costado de la escuela, parecieran ser, ¿no es cierto?, como un conjunto de actividades que no tienen nada que ver con la sala de clase o que no tienen nada, ¿no es cierto?, que ver a veces con el cotidiano, con la relación cotidiana que se da entre los sujetos dentro de la escuela. Y por lo tanto nosotros hemos hecho harto énfasis en eso, en tratar de poder compartir esta visión y este enfoque que el Ministerio tiene, de entender, ¿no es cierto?, que la formación ciudadana, en primer lugar, como bien decía el decano, no es la educación cívica. Eso es lo primero, como entender de que esto es un concepto más amplio, que incorpore la educación cívica o los contenidos del civismo, pero es más amplio que eso. Segundo, que no es únicamente una propuesta de asignatura como aparece en la ley y como ustedes saben, hoy día se está construyendo para la reforma del currículum de tercero y cuarto medio que se implementará en los años 2019 y 2020. No es tampoco únicamente el eje de formación ciudadana que está en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el currículum desde primero básico, sino que la formación ciudadana la queremos entender como un enfoque, como una manera de hacer la pedagogía, como una manera de entender la relación entre los sujetos dentro de la escuela, como una forma de recuperar ese espacio que la escuela entendemos que tuvo, no sabemos si totalmente, de espacio de encuentro entre los distintos, entre los diferentes, en donde aprendemos la democracia, en donde entendemos que la diversidad es un valor, en donde nos vamos convirtiendo gradualmente desde pequeños en actores políticos, en actores, ¿no es cierto?, que se vinculan con el hacer político, que se interesan por lo público, que son respetuosos de los derechos humanos y que finalmente construyen relaciones ojalá más equilibradas de poder, y que la escuela también recupera un espacio de transformación social y no solo de reproducción. Sabemos, ¿no es cierto?, al analizar toda la teoría que hay sobre educación, que muchas veces las escuelas, yo soy profesor de educación media, profesor de lenguaje o de castellano, y sabemos que muchas veces nosotros los profesores, o el sistema en su conjunto, los sistemas escolares ayudan más bien a la reproducción más que a la transformación. Entendemos que este plan de formación ciudadana debería aportar elementos para una pedagogía distinta. Voy a tratar de ser lo más breve porque probablemente lo que más importante va a ser es el diálogo posterior a través de las preguntas que ustedes puedan hacer. Rápidamente, algo que ya dije, esto de entender, ¿no es cierto?, la escuela como un primer espacio de socialización fuera del hogar. Ese es el valor que tiene la escuela desde que existen los sistemas educativos de masa, hace más de 200, 300 años. El valor de la escuela era ese. En el fondo, yo salgo del espacio protegido de la familia y me voy a relacionar con esos otros que son los distintos y empiezo a comprender que no necesariamente todos son iguales a mí o que no tengo los mismos patrones culturales, que no compartimos necesariamente todas las mismas coordenadas sociohistóricas, que tenemos maneras distintas de mirar y de entender la vida. Esa concepción de lo distinto se va incorporando progresivamente desde que se es pequeño. Nosotros queremos entender la ciudadanía desde el nacimiento, no entendemos que la ciudadanía se alcanza solo cuando se es mayor de edad y se tiene derecho a voto, sino que se es siempre ciudadano. Y por tanto, esto debería permitirnos a nosotros revisar la visión tanto de la escuela, la revisión del proceso educativo y la revisión también de la vida escolar o del desarrollo de las pedagogías. El tener este plan, por lo que nosotros hemos acompañado a algunos establecimientos en distintos lugares del país, nos ha permitido
observar que las escuelas se vuelven a replantear muchas cosas, que debería ser lo que permite hacer el proyecto educativo continuamente. Un proyecto educativo, cuando se construye, ojalá colaborativamente, debería permitirle hacer esos espacios de interrogación a todos los que están dentro de la escuela, a la comunidad, y pensar no solo en la misión, la visión, los sellos, sino en el fondo hacia dónde quieren dirigirse con el grupo de estudiantes que están formando, qué es lo que quieren formar. Esa pregunta que está puesta, si ustedes se acuerdan, desde los años 90, cuando empiezan los procesos de reforma, es una respuesta que nosotros sabemos que no es muy real, porque los proyectos educativos a veces son no solo poco participativos, sino que de alguna manera son bien parecidos unos con otros y que las declaraciones son bien grandilocuentes y aguantan bastante, pero que no necesariamente son reales. Y por lo tanto, ese proceso ha sido revisado a propósito del Plan de Formación Ciudadana. O sea, esta política le ha permitido a la escuela volver a mirar sus PI, volver a entender en el fondo de que este es un proceso que no solamente es para el cumplimiento de un plan. En eso hemos sido súper responsables todos en el Ministerio. Sabemos que el factor administrativo u operativo, la instrumentalización, a veces está por sobre los sentidos. Sabemos que eso nos ha jugado un poco en contra. Bueno, eso es lo primero, entender, ¿no es cierto?, este espacio o la escuela como este espacio, ¿no es cierto?, de socialización. El Plan de Formación Ciudadana no se inserta o no tiene como respaldo más bien la normativa vigente y específicamente los artículos 2, 29, 30 y 31 de la Ley General de Educación, donde se señala cuáles son los propósitos del proceso educativo. Y lo entendemos, para ponerlo en simple, que la educación es un proceso que nos va a habilitar. Y nos va a habilitar de un conjunto de recursos, nos va a proveer de recursos cuando somos, ¿no es cierto?, niños, pequeños, jóvenes. Y esos recursos no son solo los del conocimiento, que parecieran ser, a veces lamentablemente uno lo entiende, los prioritarios, como si en el fondo la escuela fuera solo un espacio para poder rendir una prueba, una medición estandarizada, y no necesariamente para poder incorporar ese aprendizaje más transversal, que es aquel que está vinculado con las actitudes, por ejemplo, o el desarrollo de las habilidades. Y por lo tanto, si ustedes se fijan en ese artículo número 2 de la Ley General de Educación, promulgada el año 2009, lo más importante que se señala ahí es que el proceso de educación se enmarca en la valoración y el respeto de los derechos humanos, de las libertades, ¿no es cierto?, de la participación responsable, solidaria, democrática y activa con la comunidad para permitir el desarrollo del país. Este principio que está ahí, de alguna manera entendemos que se encarna bien poco y que es el que necesitamos profundizar. Eso que está ahí señalado entendemos que es una letra no muerta, pero sí a la que hay que darle constantemente vida y hay que volver a entenderla, volver a comprenderla y parece que no recitarla como un mantra, sino que irla repasando permanentemente en cada proceso que hace la escuela. Es decir, cuando yo estoy todos los días impartiendo mi clase, ¿no es cierto?, haciendo una actividad o estoy generando una actividad en el patio o dentro del aula, yo no debería perder nunca de vista, junto con mis sellos, ¿no es cierto?, del proyecto educativo, este proceso, que es lo que a mí me dice la Ley General de Educación, que yo tengo que generar una experiencia educativa que permita que un niño y un joven entienda esto, que participe de eso, que incorpore en su vida esto. El respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales. Si nosotros trabajáramos solo con esto, probablemente ninguna escuela necesitaría ni siquiera un plan de convivencia. No necesitaríamos un plan de convivencia, ni un plan de sexualidad, ni un plan de afectividad, de género, de seguridad escolar, ni de formación ciudadana, sino que simplemente si fuera nuestra meta, nosotros podríamos ir desarrollando diariamente nuestra pedagogía. Por otra parte, y esto también no deja de ser importante, es señalar que el Plan de Formación Ciudadana tiene como respaldo y elementos de la normativa internacional como esto que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto no deja de ser tampoco, esto es bien interesante cuando uno lo mira porque uno podría solo citarlo, sino que más bien lo que nosotros creemos es que hay una experiencia, especialmente en el siglo XX, a propósito, ¿no es cierto?, de un hecho como el Holocausto, que es importante ir incorporando gradualmente. Es decir, el siglo XX es un siglo que nos ofrece experiencias históricas que nos hacen pensar de que los seres humanos, el siglo XX en el mundo y en Chile especialmente también, nos hace pensar, ¿no es cierto?, de que la democracia no es un estado natural y que si no trabajamos todos por esa democracia, la podemos perder. Y por lo tanto, esta perspectiva de los derechos humanos
más que en sí misma la declaración de cada uno, o sea, el uso de cada uno de los artículos, lo que nos interesa es el hecho histórico de cómo un conjunto de naciones acuerda, después de una situación tan compleja, dramática, trágica como el genocidio, poder entender, ¿no es cierto?, de que las personas tienen que entenderse y que hay un marco de actuación sobre el cual tenemos que desarrollarnos o desenvolvernos. Por lo tanto, ese es el sentido que tiene ese insumo. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la Convención sobre los Derechos del Niño, que Chile recién lo firma el año 94 y del cual tenemos una deuda probablemente muy grande todavía respecto de la infancia y de la primera infancia. Luego tenemos un antecedente importante en este nuevo ciclo de política que fue después de las situaciones, ¿no es cierto?, de la crisis de la política o de los partidos políticos o de los políticos, no sé cómo llamar, ¿no es cierto?, y se constituye la Comisión Engel. Hay una declaración importante en el informe final que señala, ¿no es cierto?, que la educación probablemente nuevamente debería apoyar o debería tener ciertas herramientas para los temas de probidad y transparencia, en el entendido que también es uno de los componentes que se da dentro del desarrollo de la formación ciudadana. El concepto de ciudadanía, como decían en la introducción, claramente se ha ido ampliando o podría restringirse o podría mejorar, si ustedes quieren, pero va incorporando elementos nuevos. Y uno de esos elementos nuevos, muy propio del liberalismo económico, es el ciudadano que le pide cuentas al Estado o que le pide cuentas, ¿no es cierto?, a las instituciones respecto de la probidad y la transparencia. Ese es un componente de alguna manera de un enfoque más liberal de la ciudadanía y que está presente en la Ley 20.911. Hay algunos objetivos de esa ley que nos hacen pensar, ¿no es cierto?, en ese enfoque más liberal y también otros que son de carácter más comunitarista o comunitario, si ustedes quieren. Luego tenemos, entiendo que ustedes van a tener un par de semanas más va a haber una presentación sobre estos temas más específicos, pero por ejemplo, otro referente importante es la Ley 20.609, que es la Ley Zamudio o contra la discriminación, la Ley 20.845, que es la Ley de Inclusión, que también ha venido a cambiar un poco el rostro de los establecimientos y lo que está pasando en el sistema escolar. Estos referentes normativos también están detrás de las concepciones que nosotros hemos querido incorporar. Y por último, nuestra ley, que tiene un artículo único, es una ley bien breve, ustedes la pueden buscar, es una ley que no tiene más de una página y media, en donde se señalan algunos objetivos y ejemplos, pero la definición global está aquí. Y es de alguna forma este componente más normativo o de obligación, en el fondo. La ley 20.911, que establece que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado tienen que contar con un plan de formación ciudadana que complemente las definiciones curriculares, y ahí hay un dato bien importante que va a ser parte de nuestra presentación, y que ofrezca, por otra parte, ejemplos de prácticas o ejemplos de planes para el sistema educativo si así, ¿no es cierto?, lo necesita. ¿Qué es importante de este primer artículo? El hecho de señalar, ¿no es cierto?, que este plan debería apoyar esta preparación que ya está señalada en la Ley General para que los estudiantes sean capaces de poder desarrollarse en una sociedad libre, con una orientación hacia el mejoramiento integral, pero especialmente en el ámbito democrático. O sea, fundamentalmente eso es. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a buscar el Plan de Formación Ciudadana? El Plan de Formación Ciudadana lo que busca es que la experiencia escolar, en la educación parvularia, en la educación básica, en la educación media, provea nuevamente de experiencias a los estudiantes que les permitan comprender que viven en un espacio diverso, que viven, ¿no es cierto?, en un espacio en que el respeto, la tolerancia, la cooperación, la libertad es fundamental como elemento base para poder comprender cómo es la democracia. Y eso, que resulta así tan fácil declarado, sabemos que nos pone una serie de complejidades al sistema educativo, porque el sistema educativo en general es más bien jerarquizado, rígido. Quienes detentan el poder en el sistema educativo probablemente son solo una parte de todos estos sujetos que conviven, sabemos quiénes son o quiénes somos, y por lo tanto esto va a implicar ciertos niveles de complejidad que hace pensar de que este plan es un cambio de carácter más cultural. Por lo tanto, si ustedes nos preguntan hoy día, veníamos conversando con Nicolás, ¿cuántos planes hoy día hay en Chile? Nosotros tenemos evidencia hoy día de 4.500, son 12.000 establecimientos. Probablemente en un mes más vamos a tener información a propósito de las plataformas del Plan de Mejoramiento Educativo,
de 9.000, 9.500 establecimientos del país. Pero eso no asegura. Ese es un dato que a nosotros nos permitiría decir, mira, hay 9.500 planes en el país y por lo tanto la política de formación ciudadana es un éxito. Pero eso no es así. Sabemos que probablemente los cambios que está impulsando la ley 20.911, la creación de este plan de formación ciudadana y la incorporación de este plan en el plan de mejoramiento educativo, que es la herramienta que usa la escuela o el liceo, ¿no es cierto?, para incorporar las acciones que le van a permitir su mejoramiento, no es tan fácil, porque implica una discusión, implica un diálogo al interior de la escuela, implica un conjunto de conjeturas que probablemente hoy día no necesariamente todos estamos tan disponibles para hacer. Y por lo tanto hay un conjunto de dificultades asociadas a esto. Por lo tanto nosotros hemos dicho, bueno, ¿cuáles son las oportunidades entonces? Porque si vamos a poner una tarea más a la escuela que es compleja y que no le vamos a dar una oportunidad o no le vamos a decir cómo poder resolverla de la mejor manera, nosotros traemos una buena noticia. Y es decir, mire, sí hay una manera de resolverla. Y es una manera bien sencilla, sencilla nominalmente, más difícil de hacer. Y es que nosotros tenemos un currículum que tiene 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones, de alguna manera, han sido no necesariamente todas abordadas. En general, lo que abordamos primero son los conocimientos. Ustedes en las facultades de pedagogía saben mejor que todos que el conocimiento factual o las materias, en el fondo es lo más fácil, porque se transmite, ¿no es cierto? Por eso la clase adultocéntrica, expositiva, el profesor adelante, 90 minutos, los niños sentados, escuchando, escribiendo. Eso sabemos que es más fácil. La adquisición de un conocimiento es mucho más fácil y por lo tanto se transmite. Con la reforma de los 90 incorporamos la concepción de las habilidades. Si alguien mira, por ejemplo, la política de los 90 de los 2000, estábamos llenos de especialización en el ámbito de las habilidades. El Ministerio de Educación lo que ofrecía eran especializaciones, postítulos, diplomados en el tema de desarrollo de habilidades. Hoy día donde uno va, uno dice, mira, el conocimiento se desarrolla a partir de la habilidad, ¿no es cierto? O sea, si yo necesito que un niño aprenda, yo soy profesor de lenguaje o de castellano, si yo necesito que un niño aprenda un determinado género literario, probablemente lo que voy a hacer es que escriba, ¿no es cierto? Ya. Pero nos queda un tercer componente que está bastante olvidado, que es el de las actitudes. Y ese componente ha sido finalmente una especie de dolor de cabeza, porque no hemos logrado todavía entender o nos ha costado muchísimo incorporar ese tercer componente, que son las actitudes, junto con el desarrollo de las habilidades y los conocimientos. Y esa es probablemente la gran tarea de la pedagogía o de las pedagogías que deberían empezar a desarrollarse, en donde se incorporen elementos que permitan visualizar el desarrollo de una actitud. Y ahí están, en el fondo, estas metodologías, o si ustedes quieren, estrategias pedagógicas que son más innovadoras, que ciertamente colocan al profesor en una situación o en una relación de poder distinta con el estudiante. O sea, claramente, frente a una clase expositiva, que un profesor utilice metodología de proyecto, claramente pone al profesor en una situación distinta y le está permitiendo a lo mejor a ese estudiante desarrollar más capacidades de argumentar sus opiniones, de respetar la opinión del otro, de trabajar en equipo, de hacer consenso, de dialogar. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos pensando es que para nosotros, fundamentalmente, voy a avanzar rápido, la mejor opción es el desarrollo de orientaciones curriculares. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Hicimos orientaciones generales, todos estos documentos están disponibles en el Ministerio, pero las orientaciones generales era cómo armar el plan. Estaban dirigidas fundamentalmente a los equipos directivos, los directores, y lo que les señalábamos era que revisaran el PI o el PME y vieran de qué manera, ¿no es cierto?, tanto su PI como su PME, que ya estaba armado, las acciones que tenían ahí tenían cierta sintonía con la formación ciudadana y las podían enlazar. Sin embargo, donde nos estamos jugando hoy día, eso son las orientaciones curriculares, porque creemos que las asignaturas, tal como señalamos al principio, todas ellas, dada esta tridimensionalidad y aún más la declaración de objetivos de aprendizaje transversal en la Ley General de Educación, permitiría desarrollar un conjunto de actitudes que están a la base de los 9 objetivos del Plan de Formación Ciudadana. Si ustedes hacen un barrido hoy día y miran el currículum, desde educación parvularia hasta cuarto medio, pensando en bases curriculares de educación parvularia, bases, ahí está, segundo medio, y marco curricular en tercero y cuarto, si uno revisa el conjunto de actitudes que están ahí, no hay ninguna de ellas, no, al revés. Todas ellas tienen por lo menos una relación con los 9 objetivos del Plan de Formación Ciudadana. Todas. Y es más, otra noticia,
Los objetivos del Plan de Formación Ciudadana están absolutamente relacionados con la Ley de Inclusión y con los bases y los fundamentos del plan exigido o que se exigía, ¿no es cierto?, de afectividad, sexualidad y género. Y es más, también están ahí los principios del plan de seguridad escolar. Es decir, cuando uno mira todos estos elementos transversales de la escuela, están ya incorporados en el currículum. Y por lo tanto lo que nosotros queremos hacer como invitación hoy día es una reflexión en torno a ese currículum, porque entendemos que en todas las escuelas y liceos de nuestro país, lo que sucede diariamente, a veces con muy malas condiciones de todo tipo, es que todos los días pasa una clase, es decir, hay una clase. Y esa clase, ¿no es cierto?, que desarrolla ese profesor o esa profesora, o más bien ese profesor o esa profesora, tiene la oportunidad de incorporar ese desarrollo actitudinal a propósito del contenido o de la habilidad que está desarrollando. Y por lo tanto esa es nuestra apuesta hoy día, más bien a construir eso. Ahora, sabemos que muchos establecimientos en sus planes de formación ciudadana fueron haciendo un listado de actividades que son, entre comillas, extracurriculares, si ustedes quieren, yo no sé si es el mejor término, pero que van pasando un poco como por el costado, que es lo que decíamos nosotros. Yo no quiero aquí decir qué es mejor o es peor, pero tengo súper claro hoy día que, por ejemplo, una actividad como una feria intercultural, lo voy a decir así, una feria intercultural, en donde lo vimos, por si acaso, no aquí en la región, una feria intercultural donde, ¿no es cierto?, los niños migrantes hacen una exposición de sus comidas y de sus bailes. Si eso termina ahí, pero no hay un desarrollo crítico dentro de la sala de clase, a propósito de matemática, lenguaje, historia, ciencia, no sé qué, no sirvió de nada. Porque finalmente lo que tiene que pasar es que eso se incorpore en la reflexión posterior y que no pase como un conjunto de actividades. Nos pasa a nosotros con las cuestiones más, no sé, por ejemplo, las celebraciones, ¿no es cierto?, nacionales. Pareciera que solo en septiembre fuésemos preocupados de Chile y cuando en el fondo tenemos el año completo. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? La invitación es a hacer este tipo de eventos, por supuesto. Creemos que es importante que una escuela celebre a sus estudiantes migrantes que a lo mejor no son del país o no son de la región o son de un grupo, de un pueblo originario distinto. Pero eso no puede quedar así si no hay una reflexión posterior en la interacción cotidiana, porque la pedagogía en el fondo se construye en la cotidianidad, es decir, en ese trato que está dentro de la sala, en donde no vemos lo que está pasando, no es en el patio, en los eventos, sino que más bien en esa relación uno a uno que se va dando entre el profesor, la profesora, el estudiante, más en el cotidiano. Eso sobre orientaciones curriculares. Estamos preparando un documento sobre espacios garantizados. Cuando hablamos de espacios garantizados nos estamos refiriendo más bien a el consejo escolar, la reunión de madres, padres y apoderados, la directiva de estudiantes, la directiva de padres, la reunión de profesores en todas las escuelas, desde que hay jornada escolar completa, hay reunión de profesores. Son espacios que también creemos que no necesariamente tienen la profundidad democrática que deberían tener. Esos espacios también son para profundizar en la democracia y para entender de que la experiencia democrática hay que vivirla. Es muy difícil que yo como profesor transfiera una experiencia democrática si no pongo en cuestionamiento también mi propio poder. Y es difícil que un profesor pueda también experimentar esa democracia si no hay un director o una directora o un consejo escolar que es capaz de poder entender de que hay que equilibrar un poquito las fuerzas dentro de la escuela para la búsqueda del bien común. Yo miro las caras de ustedes y ponen todos caras así como de ¿cuándo va a pasar esto? Bueno, de verdad que en el fondo esta es una apuesta, o sea, si no soñáramos y no creyéramos que efectivamente las escuelas tienen que transformarse en esos espacios en donde no solo yo aprenda el contenido factual, no sirve de nada que yo sepa los tres poderes del Estado, las funciones, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos, ni cómo funcionan los órganos entre sí, ni cuál es la diferencia entre el Poder Judicial y no sé qué, que es muy importante, que son las instituciones. Esa es la educación cívica. No tiene ni un sentido si yo no aprendo eso con una experiencia de vida democrática. Y ahí está la diferencia, en el fondo, de entender este plan de formación ciudadana de manera distinta. Sabemos que hay muchas interrogantes y lo vamos a dejar. Creo que ahí podemos después profundizar con las preguntas. Perfecto. Bien, hola a todas y todos. Bueno, yo soy Nicolás. A nombre de la Unidad de Currículum y Evaluación, agradecer profundamente a la Universidad de Concepción la invitación para poder aportar con nuestro grano de arena el trabajo que hacemos todos los días a lo que es la política de formación ciudadana, ¿no es cierto?, en colaboración también con la visión de educación general. Para partir, bueno,
tal como les decía Marco, la verdad es que nosotros no estamos descubriendo la pólvora. La formación ciudadana está presente en el currículum nacional, ya ha estado presente en el currículum nacional hace más ya de 100 años. Y si vemos nosotros lo que ha sido el recorrido de las últimas décadas, ¿no es cierto?, acerca de formación ciudadana a partir de la reforma curricular de los 90, podemos ver una progresión acerca de qué ha pasado con la formación ciudadana dentro del currículum en específico, ¿ya? Si nos vamos a la reforma de los 90, vemos que claramente se pasó de tener una asignatura de educación cívica a no tener una asignatura que abordara el tema de la ciudadanía, pero sí se instauró un sistema transversal de saberes, habilidades y actitudes ciudadanas en la asignatura de historia, en la asignatura de orientación, filosofía y psicología y el objetivo fundamental transversal. Entonces pasamos, ¿cierto?, de tener una asignatura a tener un sistema transversal, tal como ya había pasado también entre la reforma curricular de los 60 y los 80, había pasado un ciclo bastante parecido, es decir, esto pareciese irse renovando constantemente. Luego tenemos como hito político, ¿no es cierto?, la Comisión 2004, donde se propone redefinir específicamente el currículo de cuarto medio para historia, para focalizarlo en uno de formación ciudadana, lo cual luego se materializa en el ajuste curricular del año 2009, donde, junto con mantenerse este enfoque transversal, ¿no es cierto?, en el currículum, dentro de historia, orientación, filosofía y psicología y los transversales, se reelabora el cuarto medio de historia dando un enfoque ciudadano, dándole un enfoque mucho más fuerte a lo que son los derechos humanos y estableciendo una herramienta que hubiera sido muy útil de haberse podido implementar, que era de los mapas de progreso, ¿no es cierto?, en específico del área de democracia y desarrollo, ¿ya? Lamentablemente esto no se puede instaurar porque luego tenemos una reforma curricular bastante encima, que fue la reforma curricular del año 2012-2013, donde se elaboran las bases curriculares, la cual, como podemos apreciar, mantiene nuevamente este sistema transversal que ya heredamos de los 90. Se sigue, o sea, la ciudadanía sigue estando presente en estas asignaturas que les comento, también sigue estando presente en esta mirada transversal, ahora llamada Objetivo de Aprendizajes Transversales. Y un avance grande que tiene es que esta vez dentro de historia, de primero básico a segundo medio, tanto así en orientación, se establece un eje de formación ciudadana. Ya entonces en ese sentido el sistema transversal se profundiza y tiende a explicitarse y a prescribirse un poco más de lo que había sido en los 90. Entonces a mi juicio es un primer paso hacia lo que luego después ocurre con la ley del Plan de Formación Ciudadana, ¿no es cierto?, aprobada el año pasado, donde junto con mandatarse, ¿no es cierto?, lo que les comentaba Marco antes, esta elaboración del Plan de Formación Ciudadana obligatorio en todos los establecimientos reconocidos por el Estado, se mandata la creación de una asignatura de educación ciudadana para tercero y cuarto medio, la cual va a ser enviada al Consejo Nacional de Educación este año, y de ser aprobada, debe implementarse durante el año 2019 en tercero medio y 2020 en cuarto. Entonces, como podemos apreciar, a pesar de que la política empieza a instaurarse desde el año pasado, Formación Ciudadana ya estaba presente, los profesores lo estábamos trabajando, cada uno desde su diversa disciplina, en mi caso yo desde filosofía ya estaba trabajando algunos elementos de ciudadanía, porque de hecho, no sé si hay algún profesor de filosofía presente, se sabe que el currículum de filosofía, ¿no es cierto?, en los años 90 incorpora algunas cosas de lo que era la asignatura de educación cívica en los años 80. Entonces, todos estamos haciendo ciudadanía constantemente y un poco lo que estamos haciendo ahora es reflexionar públicamente acerca de este tema para ver cómo lo mejoramos y cómo lo orientamos mejor en todos los desafíos que tenemos como sociedad. Algo que es muy importante distinguir y que a veces genera un poco de confusión es saber cuál es la diferencia entre el plan de formación ciudadana, que es lo que les comentaba Marco, y lo que es la asignatura de educación ciudadana. Son dos cosas totalmente distintas, pero complementarias. Por un lado, el plan, ¿no es cierto?, son todas estas iniciativas que se pueden desarrollar desde dentro del aula, desde los espacios de convivencia, desde lo que haga la gestión del UTP, en todos los niveles de manera transversal e indistinta, y ojalá de manera coordinada para que esto vaya alineado también con el proyecto educativo institucional. Y por otro lado tenemos el currículum, que desde su propio enfoque trabaja la formación ciudadana, particularmente a partir de los decretos curriculares, ¿ya? En ese sentido, tenemos, por ejemplo, que en educación parvularia hay unas bases curriculares aprobadas en el año 2005, donde hay núcleos y ámbitos que hacen referencia indirectamente a lo que es la formación ciudadana. Y la reforma curricular que se está haciendo actualmente para el mismo nivel, que es educación parvularia, también se está profundizando esto de educación ciudadana para los más chiquititos, ¿ya? Y chiquititas. Luego tenemos, ¿no es cierto?, para educación básica y educación media hasta segundo medio, actualmente ya decretadas también las bases curriculares 2012-2013, donde está, ¿no es cierto?, este eje que yo les comentaba de formación ciudadana tanto en historia como en orientación, y también este sistema de transversales donde hay muchos componentes éticos que se debiesen desarrollar desde todas las asignaturas. Y la gran novedad, ¿no es cierto?, que ocurre a partir de esta ley es que ahora para tercero y cuarto medio
estaría una asignatura de educación ciudadana, ¿ya? Que complementaría y profundizaría lo que se trabaja curricularmente desde la educación parvularia hasta segundo medio y que a la vez vendría a complementarse con lo que es el plan de formación ciudadana, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas que van hacia un mismo punto, ¿ya? Por eso es importante que estemos trabajando en conjunto y que también vayamos socializando estos procesos también. Eso respecto a la distinción, ¿ya? Espero haberme explicado bien. Ahora, si nosotros hacemos un doble clic, bueno, lo que les comentaba recién, la verdad es que mejor no profundicemos en esto para pasar las preguntas pronto, porque esto sintetiza lo que les acabo de comentar respecto a en qué parte en específico esta formación ciudadana a lo largo de la trayectoria curricular actualmente vigente. Y en el fondo lo que nosotros hacemos cuando hablamos de orientaciones curriculares y cuando trabajamos el documento de orientaciones curriculares, no sé si lo conocen, pero nosotros producimos un documento que se llama Orientaciones Curriculares, el cual está publicado tanto en la página de Currículum como en la página del Ministerio de Educación en una viñeta que se llama Formación Ciudadana. Lo que hacemos es decir cómo desde el currículum vigente nosotros podemos contextualizar el currículum de manera que aporte también a lo que es el proceso de implementación del plan de formación ciudadana. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es que agarramos este malla curricular, que es la que podemos ver con los decretos aprobados por niveles, y la relacionamos directamente con esto. Ahora, el cómo lo relacionamos es que lo que yo les voy a explicar ahora a partir de dos conceptos fundamentales que tienen que ver el primero con vinculación curricular y el segundo con contextualización curricular. La idea es que estos conceptos ayuden un poco a entender cómo trabajarlo desde dirección, desde los jefes UTP y desde los mismos profesores, ¿ya? Eso. Entonces, tal cual les comentaba Marco, actualmente se están implementando las bases curriculares aprobadas en el año 2012-2013 en primero medio. Actualmente está vigente este año el marco curricular de segundo a cuarto medio y el próximo año debiese implementarse segundo medio bases curriculares y de aprobarse este año por el Consejo Nacional de Educación la propuesta que estamos trabajando para tercero y cuarto, tercero medio debería ser 2019 y cuarto medio debería ser 2020. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la formación diferenciada ATP, donde actualmente ya está funcionando lo que son las bases curriculares para ATP aprobadas también en el año 2013. Esto para tener el mapa claro respecto a desde dónde trabajamos nosotros las orientaciones curriculares y cuál es el currículum vigente que estamos abordando. Bien, pasamos al primer concepto entonces de vinculación curricular y aquí el trabajo que nosotros hicimos, y la gracia es que lo hicimos en todos los niveles y con todas las asignaturas, ya para que le echen un vistazo al documento, es que agarramos un objetivo del plan de formación ciudadana y lo vinculamos ya con lo que es el currículum vigente. En este caso elegimos un objetivo de aprendizaje de educación física y salud de tercero básico y a la vez un objetivo transversal, en este caso el número 25. Entonces los voy a leer para que vean más o menos cómo se vincula esto después en la bajada. Entonces el objetivo del plan de formación ciudadana señala fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. El currículum ya aprobado, ya decretado, en este caso de tercero básico, tiene un objetivo en educación física que señala directamente practicar actividades físicas y o juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo las reglas, los roles asignados y los principios de un juego limpio. Es decir, inmediatamente podemos ver que hay una relación de coherencia y consistencia entre ambos objetivos. Y luego, si nosotros agarramos además el transversal que está en las bases curriculares, tenemos trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua y eso, ¿ya? Vemos entonces que aquí hay conceptos comunes que nos permiten vincular estas tres fuentes distintas, ¿no es cierto?, para poder ahora, a continuación, hacer lo que es la contextualización curricular. Entonces, habiendo vinculado los objetivos ya de estas tres áreas distintas, aquí les traje un ejemplo para ver cómo lo podemos hacer y qué otras cosas se deben considerar. Y esto es un poco lo que está replicado a lo largo del documento en todos los niveles, como les señalé anteriormente. En este caso tenemos currículum, la base curricular de aprobada del 2012, la disciplina de las ciencias naturales, curso quinto básico y objetivo de aprendizaje, investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados. Objetivo del plan de formación ciudadana. ¿Cómo se llama esto entonces? Vinculación. ¿Qué objetivo se puede relacionar directamente con esto? ¿Ya? Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. Ahora, claro, ¿qué además debemos nosotros reconocer a la hora de contextualizar curricularmente este objetivo en particular? Bueno, en primer lugar, lo que son los intereses y experiencias de los estudiantes, obviamente, para poder hacer la relación bien acerca de qué es lo que ellos les motivaría más a analizar críticamente, de manera que la actividad sea motivante, sea desafiante y sea contextualizada.
Y aquí también en esta experiencia de los estudiantes el tema territorial, el tema geográfico es sumamente importante. Realmente las temáticas debiesen hacerle sentido a lo que es su vida cotidiana, a lo que son sus prácticas cotidianas, respecto a su posibilidad de transformación del mismo contexto local, ¿ya? Entonces, ese punto también es fundamental a la hora de hacer esta contextualización curricular en base a esta vinculación anterior que les explicaba. Y lo otro fundamental, el otro elemento clave tiene que ver con temas de interés público, ¿no es cierto?, que en este contexto geográfico, en esta realidad de los estudiantes y en estos intereses que ellos tengan, los motive a trabajar, ¿no es cierto?, este objetivo de aprendizaje desde un enfoque ciudadano. Entonces, por ejemplo, para este objetivo en particular, tenemos, por ejemplo, el tema de la protección de agua, los usos del agua, el desarrollo del país, la sustentabilidad, etc. Entonces, si nosotros logramos contextualizar el currículum a partir de estos diversos componentes que les he comentado, debiésemos tener, ¿no es cierto?, una planificación arraigada a lo que es el desarrollo de la formación ciudadana. Y bueno, y lo que hacemos en el documento es que nosotros presentamos enfoques, sugerencias y ejemplos de actividades para la educación ciudadana en todas las asignaturas para que las puedan revisar, ¿ya? En enfoque estamos pensando desde un enfoque ético, ¿no es cierto?, donde el bien común, por ejemplo, sea sumamente importante a la hora de diseñar la actividad. También tenemos el enfoque de género, bueno, el enfoque territorial que les comentaba, etc. Es decir, ahí ustedes en el documento van a poder ir reconociendo estas distintas formas de nosotros contextualizar el currículo. Entonces, también recogiendo un poco las cosas que señalaba Marco, ya cuando nosotros vamos a enseñar formación ciudadana, tenemos dos cosas fundamentales en las cuales nos tenemos que fijar. En primer lugar, el enfoque didáctico para su trabajo en el aula, y esto tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente. Este enfoque didáctico, entonces, como les decía, primero tiene que estar centrado en el estudiante, en su realidad, en sus intereses, en su contexto, en su territorio. Dos, tiene que tener estrategias de enseñanza interactivas, ¿ya? Donde aquí, por ejemplo, sale el tema de los temas de interés público, donde se habla también de tópicos controversiales, ¿ya?, que a veces ni siquiera es necesario resolver, sino que basta con que los estudiantes comprendan en qué consisten estas controversias y eso ya apunta al desarrollo de la formación ciudadana. Lo mismo con a eso me refiero después con abordar conflictos. Y la enseñanza de la participación activa, lo cual pasa por estrategias, obviamente, que involucren al estudiante de manera protagonista en lo que es la enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso también sería fundamental y es parte del enfoque didáctico. Y bueno, ejemplos de actividades, lo que les comentaba también Marco, entre debates, estudios de caso, trabajo de proyectos, simulaciones, juegos de rol, dramatizaciones, etc. Todos esos ejemplos también están dentro de las orientaciones y los profesores y profesoras los pueden revisar, ¿ya? Entonces, eso respecto a lo didáctico y que se puede hacer desde cualquier asignatura, ¿ya? Eso es lo bonito que tiene. Y respecto a lo que es ya el ámbito de la enseñanza, un aspecto no comentado, aparte de lo curricular, que no lo voy a repetir, tiene que ver con el clima, ¿ya? El clima y la cultura escolar, tal como les comentaba Marco, tiene que empezar a transformarse de manera de superar su verticalidad hacia un enfoque mucho más horizontal, donde la participación sea más significativa tanto dentro como fuera del aula. Por ejemplo, mediante consejos escolares vinculantes, que es una de las sugerencias que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, este clima, ¿no es cierto?, que favorezca la participación y que la participación sea significativa y no un mero simulacro, también es sumamente importante. O sea, ¿qué enseñanza le damos a las y los estudiantes si dentro de los colegios tenemos instancias participativas que son un simulacro? Por eso debiésemos avanzar hacia que esta cultura empiece a ser cada vez más horizontal si queremos realmente transmitir principios democráticos significativos, ¿ya? Bueno, aquí está un poco el detalle de qué es lo que trabajamos en este documento que les comenté. Las asignaturas por niveles, las cuales las van a poder revisar después. Está considerado también TP y también educación para jóvenes y adultos, ¿ya? Para quienes sean profesores de esas áreas, también hay orientaciones curriculares para abordar la formación ciudadana del currículum vigente. Bueno, y respecto a lo otro, como bien sabemos, actualmente de la unidad de currículum y evaluación estamos trabajando lo que son las nuevas bases curriculares, donde hay una asignatura de formación ciudadana, y no sé si pudieron acceder a lo que fue la consulta pública acerca de lo que es esta propuesta de bases curriculares, y donde específicamente la asignatura de formación ciudadana contiene 4 dimensiones que son fundamentales y que se pueden entrever entre los objetivos, ¿ya? Por un lado, el componente democrático, que es sumamente importante, lo cual ocupa como pilar los conocimientos cívicos, pero también ocupa como fundamento el tema de la importancia de la participación tanto institucional como no institucional, ¿ya? Ahí lo importante también es que ensanchemos un poco los canales de participación democrática. Otro componente importante es el tema ético-político, con principios fundamentales como los que yo les decía, como bien común, como de solidaridad, como respeto ante la diferencia, ante la inclusión, el tema de género también. Otro aspecto importante tiene que ver con el territorial, y otro aspecto importante que también está considerado para la asignatura de tercero y cuarto medio, la propuesta que estamos haciendo, es el tema de analizar críticamente y
comprender, primero que nada, los modelos de desarrollo económico, las políticas económicas, en tanto es bastante difícil tener una sociedad más democrática si no transformamos también la economía, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que la asignatura pone ahí en cuestión y permite la reflexión de ambas cosas de manera interrelacionada, democracia y desarrollo económico, ¿ya? Se rescata en ese sentido un poco enfoques desde economía política. Y bueno, esta propuesta que nosotros hagamos va a tener que ser, obviamente, aprobada o rechazada por el Consejo Nacional de Educación, y la fase que estamos ahora es de reelaboración de nuestra propuesta a partir de la consulta que se realizó durante el mes de abril. Así que esperamos que nos vaya bien con eso. Y eso. Muchas gracias. Ya, sí. Muy bien, agradecemos a Marco, a Nicolás por su intervención. Recibimos algunas preguntas, son las primeras que vamos a compartir. Y ahí daremos espacio también por si hay alguna pregunta que surge espontáneamente en el auditorio. Una de las preguntas que dice Marco, Nicolás, también al público asistente, ustedes mismos han enviado: ¿en qué se diferencia y en qué se complementa el plan de formación ciudadana con los otros 5 planes complementarios al currículum? Sí, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son aquí directores o directoras de escuela? ¿Directores, directoras? Un director. Súper. ¿Jefes de UTP? Jefes de UTP allá, 1, 2, 3, 4. Súper bien. Encargados de 5, encargados de convivencia. Bien, encargados de convivencia. Inspectores generales. Bien, inspector general. Profesores, profesoras. Estudiantes de pedagogía. Oye, ya, voy a hacer una, quería saber. Ah, los posgrados, sí, pero son profesores los posgrados, ¿no? Sí. Oye, mira, una de las tensiones más grandes probablemente del sistema, o que nosotros podemos observar en el sistema, es estos ámbitos de carácter más administrativo. ¿Ah? Nosotros creemos que ha habido una instrumentalización, como una instrumentalización del mejoramiento, si ustedes quieren. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando se partió con la ley de subvención escolar preferencial en el 2008 con los planes de mejoramiento? Como que parecía que lo más importante o el centro estaba en el desarrollo de los objetivos y en el aprender a elaborar un buen indicador. Como que ese es el énfasis. Y nos pasa que en el Ministerio también a veces nos ponemos pensando únicamente como en los planes y se pierde de vista la cantidad de trabajo y la atención importante que hay en los equipos directivos y la cantidad de pega en el fondo, que significa a veces armar 7 planes distintos que no tienen, en realidad, que tienen más similitudes y tienen cercanía más que diferencia. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue trabajar intensamente para que las orientaciones 2017, si ustedes han visto las orientaciones 2017 del PME, es que se pudiesen incorporar en ese gran documento que entendemos que es el que permite incorporar los elementos de mejoramiento, lo que cada una de las comunidades entiende que son los elementos que van a ayudar a mejorar, que se incorporaran ahí todas estas definiciones. Por lo tanto, la diferencia probablemente son elementos más de carácter específico, a lo mejor no tanto en su fondo, porque si ustedes hacen, por ejemplo, el plan de afectividad, sexualidad y género, que es el que nosotros en el fondo siempre ejemplificamos con él, si ustedes se fijan, ¿cuál es el gran objetivo de ese plan? El gran objetivo de ese plan en el fondo es tener un conjunto de herramientas que nos permita poder entender el desarrollo afectivo, social, cognitivo, sexual, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Claramente, para que esos planes se puedan desarrollar, tiene que estar sobre la base de un elemento asociado, por ejemplo, a la confianza, al diálogo, al respeto a la opinión del otro. Y si ustedes se dan cuenta, eso es desarrollo de ciudadanía. Es un tema de interés público. Yo podría, por ejemplo, desarrollar una actividad. Hay una actividad en uno de los planes que hemos visto, por ejemplo, de sexualidad, en donde los niños en el fondo tienen diálogos y conversaciones sobre temas, por ejemplo, como las enfermedades de transmisión sexual, el VIH.
Eso es un tema de interés público. La participación en eso ya es uno de los objetivos de la Ley de Formación Ciudadana, que dice promover en los estudiantes, objetivo H, los temas de interés público. Por lo tanto, yo puedo ir haciendo vinculaciones. Entonces, entendemos que los planes, en el fondo, tienen diferencias, porque tienen objetivos distintos, pero hay elementos que son comunes. Y por lo tanto, a lo mejor el trabajo ahora es efectivamente ese, el poder hacer esas vinculaciones y entender. Ahora, después que yo hago todo eso en el plan, independiente de las 4 áreas en las que voy a colocarlo, si yo pienso en el PME, en el Plan de Mejoramiento Educativo, lo que yo tengo que empezar a hacer es que eso se vaya encarnando en el cotidiano de la escuela. Y eso en el fondo está asociado a elementos de la pedagogía y probablemente acciones que van a tener vinculación con la gestión pedagógica o la gestión curricular, en donde yo voy a tener que ser capaz de mirar en mis planificaciones de aula esas vinculaciones que yo estoy haciendo. Que es un poco el ejercicio que hizo Nicolás cuando mostraba el... ¿Podemos volver a la presentación? ¿Se puede? Súper breve. Para allá, para allá. Ese. O este, que podría, es un formato distinto. Fíjense ustedes en este. Dice, el objetivo de aprendizaje de quinto básico es ese de las ciencias de la Tierra y el universo. Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros. Objetivo, fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica. Yo lo vinculé con ese, podría haberlo vinculado con los otros 8, cualquiera de ellos. Objetivos del Plan de Formación Ciudadana, pero yo podría agregar aquí, por ejemplo, elementos de seguridad. Si yo pienso, muchos de los desastres naturales nuestros como país hoy día tienen que ver con procesos de desertificación, tienen que ver, por ejemplo, con el uso de las quebradas, con los basurales en las quebradas, con la actividad inmobiliaria, ¿no es cierto?, que en el fondo no se preocupa de una conservación del medio ambiente. De alguna forma, ¿yo qué podría incorporar ahí? Elementos del plan de seguridad. Si yo soy una escuela que está en una quebrada en Valparaíso, probablemente, cerca de un basural, probablemente me tengo que preocupar que mi plan de seguridad escolar esté asociado a elementos, por ejemplo, de incendios. Exacto. Y yo puedo ir vinculando, ¿no es cierto?, temas de formación ciudadana con temas del plan de seguridad. Otro ejemplo más para poder pensar en el fondo cómo lo hago. O sea, esta vinculación es una vinculación claramente que hay que hacer con tiempo, porque en el fondo hay que sentarse y pensar cómo estos planes van encajando para que de manera administrativa, yo como equipo directivo, como director, junto con mi equipo, mis docentes, la escuela en su conjunto, vayan sintiendo que va alivianándose el trabajo de carácter más administrativo. Sabemos que muchas escuelas no lo van a hacer necesariamente este año, pero creemos que hay que ir progresando hasta que en algún minuto los planes en sí mismos, no su enfoque, no el sentido, pero el plan como instrumento, el papel, que es el que exige la superintendencia o la agencia cuando llega al establecimiento, vaya de alguna manera siendo reemplazado más por el sentido y el enfoque y esté todo dentro de un solo gran plan que debería ser el plan de mejoramiento educativo. Muy bien. Vamos a una segunda pregunta de las que hemos recibido. Dice la pregunta, en el sistema escolar, ¿cómo puedo evaluar las competencias a las cuales apunta la formación ciudadana? Esa pregunta es de un profesor o una profesora, ¿cierto? Bien, yo creo que de partida el enfoque competencial implica, ¿no es cierto?, la movilización de un saber hacia un hacer. Yo creo que en ese sentido, en la medida en que nosotros podamos evaluar lo que son las habilidades específicas, ¿no es cierto?, lo que es una asignatura de formación ciudadana, podríamos estar contribuyendo hacia un enfoque competencial. A pesar de que lo competencial también incluye actitudes, lo cual, como todos sabemos, es harto difícil de evaluar y depende mucho de la relación que está el docente y los estudiantes también. ¿Cuáles serían aquellas habilidades centrales? Según lo que hemos trabajado y lo que se trabaja también desde el plan, el tema de la participación sería la habilidad central, y la participación entendida no solamente dentro del aula, en el proceso de interacción, yo expongo, tú opinas, sino también la participación en el sentido de cuánto los estudiantes también pueden influir en lo que es la definición curricular de lo que estamos enseñando, en lo que es la definición de las evaluaciones que estamos teniendo. Esa también son formas de participación y son formas de participación mucho más vinculantes que la mera opinión respecto a temas que estamos conversando, ¿ya? Entonces ahí el tema de participación dentro del aula se puede profundizar afectando lo que son las decisiones curriculares, obviamente dentro de los marcos que nos permitan la evaluación estandarizada en las que estemos y también el currículum nacional y también las formas de evaluar.
¿ya? También las formas de evaluar debiesen poder ser afectadas por esta forma de participación. Y la participación, aparte de estar dentro del aula, también puede aplicarse fuera del aula, en tanto también se debiesen brindar oportunidades para que los estudiantes se involucren directamente con organizaciones sociales dentro de su contexto local, lo cual también se puede intencionar desde la escuela y también sería una buena forma de llevar a cabo, o más bien desarrollar competencias propias de la formación ciudadana. Así que yo creo que por ahí va. Yo creo que la habilidad de participación sería un buen punto de partida respecto a esta reflexión. Bien, vamos a otra pregunta. La pregunta dice, ¿qué ciudadanía se pretende reproducir o producir en la escuela? Se pretende reproducir. Es más difícil. Bueno, como diagnóstico, si nosotros vemos lo que es el enfoque de formación ciudadana tanto en la asignatura de orientación como en la asignatura de historia, y lo mirásemos con este lente, que es un enfoque, un poco de análisis de ideología curricular, tenemos componentes de la importancia del sentido de pertenencia, por ejemplo, y la participación desde el punto de vista, lo cual tendría que ser un poco más comunitarista desde la asignatura de orientación, y también tenemos desde la asignatura de historia un enfoque más orientado hacia lo que se entiende por una ciudadanía liberal, relacionada con la importancia de los derechos individuales, ¿ya? Los derechos y deberes, etc. Entonces, esto estaría actualmente vigente, a pesar de que hay un equilibrio, a mi juicio, entre ambas tendencias, por lo menos si tomamos en cuenta ambas asignaturas, y considerando en que se avanza en participación más de lo que había antes de la reforma de los 90. Ahora, claro, teniendo este diagnóstico respecto a esta preponderancia de un enfoque más liberal de primero básico a segundo medio, lo que corresponde es que en tercero y cuarto hay un enfoque que equilibre un poco esta mirada más liberal hacia una mirada más comunitarista crítica, que es un poco también lo que estamos trabajando nosotros, ¿ya? Sí. Así que eso. Yo insistiría en solo dos cosas. Lo primero es cuando dice qué ciudadanía es la que se pretende desarrollar, probablemente una que esté o que permita una mayor vinculación con elementos públicos. Yo creo que ahí nosotros, creemos que sí hay una apuesta en la ley y en las orientaciones que nosotros hemos ido elaborando, en ejemplos también que hemos ido colocando, en donde creemos que deberíamos avanzar o retroceder, no sé cómo decirlo, o volver, si ustedes quieren, a un enfoque menos individualista, en donde la escuela efectivamente provea de cierta intencionalidad porque el estudiante sepa aquello que está pasando en su barrio, en su ciudad, en su país. O sea, hay una participación ahí. Y con esto no me voy a decirlo derechamente, no nos estamos refiriendo a la participación electoral. O sea, el plan jamás pensó en que aquí hay que devolver votantes a las urnas. Si eso pasa y es una consecuencia, fantástico, porque será una consecuencia más bien indirecta, sino que más bien hacia la participación en la lógica de la búsqueda del bien común. Entendemos que la única manera que tenemos los seres humanos de poder sostener esto que es la sociedad, sostener la democracia, ensanchar la democracia, como decía Nicolás, es con más participación. Y probablemente hay que buscar maneras mucho más ingeniosas. La sociedad ya no da respuesta únicamente con un solo tipo de participación, aún más en la escuela todavía. O sea, si ustedes fíjense hoy día, piensen en este minuto en cómo se está dando la relación entre los sujetos al interior de la escuela donde ustedes trabajan. Piensen en una situación de hoy día mismo, de hoy día que ocurrió a las 2, a las 3 de la tarde, en una sala de clase, en un pasillo, entre cualquier actor de la escuela, entre los estudiantes, entre un estudiante y un profesor, entre un directivo y un profesor, entre un apoderado y un inspector. Y se van a dar cuenta que las relaciones, en general, son relaciones que están siempre muy complejizadas y en donde en general son solo algunos los que participan. Esa es una dificultad asociada probablemente a los modelos que están también bien insertos en la pedagogía. Eso yo diría que es como el tema de la participación, si ustedes quieren, el involucramiento de las personas en temas más de interés público. Sí, y para bajar un poco, porque quizás me quedé mucho en el tecnicismo, ¿qué ciudadanía se pretende para producir, ¿no es cierto?, en la escuela? ¿Qué es lo que intentaríamos intencionar? A mi juicio requeriría un poco este enfoque más comunitarista, el desarrollo de un pensamiento crítico que vaya más allá de la habilidad cognitiva superior, que consiste en que tú analizas un texto y eres capaz de identificar, evaluar, analizar, sino que tiene que ver con un pensamiento crítico que es capaz de involucrar al estudiante con su contexto para valorar aquello que esté bien y también para superar aquello que pueda ser conflictivo, ¿ya? Entonces yo creo que el pensamiento crítico arraigado a lo que es la praxis sería también algo importante para tener una ciudadanía que produzca en la sociedad y no solamente reproduzca, ¿ya? Eso como concepto clave. Hay otras preguntas, van 20 preguntas, así que no las vamos a alcanzar a responder todas, pero aleatoriamente las está seleccionando la página. A ver.
La pregunta dice, ¿se va a realizar una prueba de formación ciudadana? Si es así, ¿cuándo se aplica? ¿Qué mide? ¿Cómo los docentes preparamos a los chicos, chicas? 3 signos de interrogación para esa última parte. Sí, sí. Sí, hay una medición. Esa pregunta los voy a dejar al tiro, voy a hacer la promoción. Tienen que venir a ver el estudio de la Carola Flores, la sexta, porque, claro, la investigación de la Carolina es una investigación más reducida, no es más cualitativa, si ustedes quieren, y probablemente va a contar en esa presentación qué es lo que está haciendo la agencia. Ustedes saben que Chile participa de esa evaluación, yo no sé decirlo nunca, ICCS. ¿La ubican la ICCS? Sí. Se dice de una manera específica. Y nosotros vamos a participar también, participamos este año como país y va a haber una muestra muy pequeñita, efectivamente aplicada por la agencia. Recuérdense que desde la creación del sistema de aseguramiento las mediciones salen del ministerio, por lo tanto esa pregunta como que a nosotros, y se van todas a la agencia es la que aplica el CINCE y las mediciones y la participación en mediciones internacionales. Pero sí, hay una este año. Y lo que se evalúa en formación ciudadana siguen siendo elementos que están bien vinculados a la educación cívica o al civismo, por si acaso. Reciben este título porque evalúan de alguna manera ciertos niveles de comportamiento. O sea, por ejemplo, le preguntan a los estudiantes de 15 años, eso es segundo medio, por ejemplo, si han participado en actividades junto a otros que buscan el bien común. Participan en partidos políticos, preguntas de ese tipo, o actividades de ese... Pero siempre tienen una vinculación bien desde la ciencia política, tiene harto elementos de eso, una evaluación de formación ciudadana. Es distinto un poco a lo que estamos planteando nosotros. Probablemente lo nuestro está más en el ámbito actitudinal, si ustedes quieren, conocimientos también factuales de asignatura, como historia, filosofía, pero más tiene que ver como con un comportamiento o un desarrollo más de carácter actitudinal. Por lo tanto, si alguien me preguntara, sacando un poco a una parte de la pregunta, es decir, bueno, ¿cómo formamos los estudiantes? Probablemente con incorporación de metodología o estrategias pedagógicas que hagan efectivamente que el adulto tenga menos protagonismo dentro de la clase. Y probablemente eso hay que irlo mirando con acciones efectivamente pedagógicas, o son pedagogías nuevas en el fondo. O sea, no sé si tan nuevas, a lo mejor son las mismas de siempre, pero que permiten una mayor participación de los estudiantes. Nosotros hemos dado varios ejemplos, si uno insiste en eso. Por ejemplo, una clase que tiene un espacio de plenario, de diálogo, en donde los estudiantes participan dando su opinión, construyendo definiciones en conjunto, buscando conclusiones. Uno perfectamente lo que hace ahí es que va mediando entre un conjunto de estudiantes que tienen que ser capaces de argumentar su propia opinión, respetar la opinión del otro, buscar consenso, sacar opiniones en conjunto, enfrentar el conflicto, que eso es súper importante. También uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, a usar el conflicto como una manera de aprendizaje. O sea, eso es de alguna manera un elemento propio de la pedagogía. Sí, lo otro importante respecto a esta prueba es que más que tenemos que hacer nosotros con los estudiantes, con las y los estudiantes, es el punto de que nos va a servir también para medirnos en el plano internacional de cómo está el currículum nacional actualmente respecto a la formación ciudadana, en el sentido de que ICCS, ¿no es cierto?, tiene una definición internacional que está aplicando a muchos países y eso en el fondo lo que nos va a servir es como un marco comparativo internacional. Y a mi juicio, si pasamos un filtro de ideología curricular a ICCS, está bastante más equilibrado que el currículum nacional. Es decir, nos va a servir como un buen estándar para ver en qué estamos fallando y en qué no y qué debiésemos potenciar en futuras reformas curriculares. Eso mirándolo desde ahí. ¿Ya? Bien, vamos con otra pregunta, ¿no? Dice, ¿qué vinculación existe entre la formación ciudadana y la nueva propuesta curricular para tercer y cuarto medio? Pues el enfoque es distinto. El enfoque, bueno, de partida la asignatura se va a llamar Educación Ciudadana, pero aún así el enfoque no es distinto, en tanto lo más importante es la participación. Ese es el núcleo y el centro de lo que queremos nosotros potenciar desde la asignatura. Lo que pasa es que pensamos que para promover una participación efectiva debemos incorporar elementos fundamentales desde el análisis territorial, desde el análisis económico, desde el análisis de los principios de la democracia y desde el análisis ético. Todos esos factores, esas dimensiones influyen en lo que vendría a ser una participación activa significativa. Eso. Vamos con una próxima, aprovechemos que hay 21 preguntas. No las vamos a desarrollar todas, ¿no? Pero aún nos queda tiempo. ¿Cómo desarrollar actitudes en el currículum tradicional? ¿Pueden dar ejemplos para los niveles de la infancia?
Sí, yo lo que sí, o sea, podemos dar ejemplos, pero en este minuto no tengo en la memoria así el currículum, pero los ejemplos anteriores podrían ser útiles, un poco vamos a explicar esto de tercero básico. Otro ejemplo, tendríamos que tener el currículum a la vista, pero por ejemplo, en el caso de educación parvularia, si nosotros pensamos en los más pequeños, en el eje de relación con el medio, no sé si específicamente hay alguna educadora. ¿Cómo se llama el eje relación con el...? Claro, en el eje relación con el medio hay un objetivo, claro, ahí hay aprendizaje que son bien específicos y que tienen relación, voy a ponerlo así, con elementos del civismo, por ejemplo, que tiene que ver con conocer, por ejemplo, conocer algunas autoridades locales. ¿No es cierto? La plaza, la intendencia, la alcaldía, muchas veces los niños uno los ve paseando, no están paseando, están aprendiendo porque están conociendo que ellos viven en un entorno determinado, en donde hay una alcaldía, en donde hay un cuerpo de bomberos, donde hay un carabinero, y eso es un aprendizaje, si tú quieres, mucho más factual, asociado a lo que conocemos como educación cívica, serían las nociones bases de la educación cívica. Pero también hay algunos ejercicios, generalmente la metodología en educación parvularia usa harto el elemento del círculo, que es, ¿no es cierto?, la conversación inicial, los primeros 25, media hora, 40 minutos iniciales, el círculo se llama, que es cuando los niños en el fondo van determinando cómo está el tiempo, cómo llegaron hoy día, en el fondo tiene que ver con la contextualización del espacio de aprendizaje, ¿ah? En el fondo es como una inmersión en el aprendizaje, antes de pasar como a las materias, voy a decirlo así. Ese espacio es un espacio de diálogo, ese es un espacio ciudadano, claramente. Hay una actitud ahí que uno perfectamente puede relevar, pero además hay un encuentro que permite hacer este diálogo. En general, cuando ustedes, no sé si han presenciado alguna vez un círculo, yo soy profesor de media, entonces para mí fue impactante de que yo pregunté después por qué se perdió eso más adelante. Yo no sé en qué minuto se pierde eso, porque debe ser lo que pase todos los días en una sala de clase, que yo llego todos los días y lo que hago es primero me pregunto cómo estoy, cómo están los jóvenes, qué es lo que ha pasado. Bueno, eso es una muy buena experiencia de no solo metodológicamente muy atractivo, sino que además de eso es un espacio efectivamente de desarrollo ciudadano, si tú quieres. Bien. Una última, tal vez, ¿sí? Ya. A propósito de la espontaneidad. ¡Qué buena! Ustedes tienen que sacarle una foto. Oye, sí, a propósito de la iniciativa de ley popular, ¿no? Que está ahí medio pendiente. La pregunta dice, no para los expositores, sino para la organización. Muy el buena. próximo jueves 25 de mayo en marcha de la Confech. ¿Dónde será la charla entonces? Se avisará a su debido. La marcha es en la mañana, la charla es en la tarde. La facultad puede funcionar. Se mantiene la fecha, considerando que hay, por ejemplo, profesores, profesoras que están desde Cañete, están por acá, ¿cierto? Cañete están atrás. Luego desde Yumbel se nos incorpora también la próxima semana, ¿no? Así que no solamente el Gran Concepción. Última, espero que no sea de ese mismo tipo, ¿no? ¿Cuáles son los focos de formación que necesitan los nuevos docentes para construir ciudadanía al interior de los establecimientos? Y con esta pregunta me da la impresión que podemos ir comenzando a cerrar. Sí, bueno, si quieres parto yo. Buenísima. El año 2018, el próximo año, el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, que es el que se preocupa de la actualización docente o las acciones formativas, debe presentar los nuevos estándares para la formación inicial. Eso quiere decir que se está en este minuto elaborando cuáles deberían ser los componentes que debería tener una buena formación pedagógica. Esos estándares deberían ser una combinación bien equilibrada de competencias disciplinares, es decir, aprendizaje, ¿no es cierto?, de la disciplina, de las materias, de las asignaturas que cada uno de ustedes estudia, pero también, ¿no es cierto?, de los elementos más pedagógicos. Y probablemente lo que ahí debería incorporarse no solo son concepciones, si ustedes quieren decirlo, no sé cómo decirlo, como de historia de la pedagogía, como la revisión de la psicología del desarrollo únicamente, porque si yo hago un recorrido por todo el país, todos quienes fueron en la Facultad de Pedagogía estudiaron desde John Dewey hasta Vygotsky, era como muy moderno para mí, no sé si hay cosa de alguien más. Pero en el fondo uno hace un recorrido de todos los autores de la pedagogía y uno podría decir, mira, no hay ninguno de ellos que no haya planteado nada de lo que nosotros dijimos aquí. O sea, no hay nada nuevo. Si ustedes miran a John Dewey, para mí como referente, Freinet, o si ustedes quieren
Paulo Freire, como ustedes quieran. Uno pasa por todos los autores de la pedagogía y se va a encontrar con que la pedagogía es una acción trascendental que le cambia la vida a un niño, a un joven, a un estudiante. Si nosotros, de alguna manera, cuando hablamos de competencias pedagógicas, no lo quiero poner más técnico, deberían ser una serie de herramientas que ayudara a que los profesores, no es que recuperáramos, yo no creo que lo hayamos perdido, sino que tengamos la posibilidad de desarrollar esas competencias de la formación integral. Es decir, que seamos capaces de poder dotar a los estudiantes de experiencias que sean realmente significativas. Hay un dato bien importante que se usó mucho ahora en la consulta, como antecedente para la consulta curricular, y es lo poco significativa que es la experiencia escolar para los jóvenes. O sea, hay un estudio nuestro de Mineu, ustedes lo pueden buscar en la página, que habla de un conjunto de estudiantes que están haciendo tercera jornada de educación de adultos, teniendo la edad para ir a la escuela, y no necesariamente vulnerables o derechamente pobres, para decir las cosas como son, sino que niños que efectivamente no querían ir a la escuela. Entonces, si uno mira, la experiencia escolar es poco significativa y probablemente eso puede avanzar hasta los niños más pequeños. Hoy día, ¿cuántos niños no se quieren quedar en su casa? Porque la escuela no está aportando más que conocimientos específicos para la rendición de una prueba, una medición. Eso es importante porque también es un acto de justicia que un niño sepa leer en primero básico, porque eso le va a ayudar y le va a abrir puertas. Pero también es tan importante lo otro, que es en el fondo el desarrollo integral. Esa experiencia yo la aprendo en la escuela. No es que la familia no tenga responsabilidad, tiene mucha, pero hay una responsabilidad importante en la escuela de cómo yo voy incorporando. Entonces, ¿cómo debería ser un docente ideal, si ustedes quieren? Probablemente aquel que tiene un buen equilibrio entre elementos disciplinares, que conoce su disciplina, que sabe enseñar las materias propias, ¿no es cierto?, aquellas que aprendió y por las que probablemente siente mucha pasión. La mayoría llegamos a las pedagogías muchas veces por eso, porque nos gusta o escribir o leer, o las matemáticas, o la física, o la química, con estos otros elementos que son propios de la pedagogía y que yo siento que tengo una responsabilidad importante sobre los hombros, que es formar a un niño, a un joven, para que sea este ser integral. O sea, yo creo que eso es. Técnicamente no podría decirle en este minuto, pero probablemente van a haber una serie de competencias que son de este carácter, son pedagógicas, que se tienen que combinar con esos elementos más disciplinarios. Sí, yo solo para complementar, si uno analiza la discusión del proyecto de ley del Plan de Formación Ciudadana, para completar lo que dice Marco, e independiente de si se aprueba o no la actual propuesta curricular que tenemos para el tercero y cuarto medio, se pueden distinguir tres aspectos fundamentales que tienen que potenciarse en la formación docente para que lo que actualmente existe de formación ciudadana pueda bajarse de mejor forma. A mi juicio, uno tiene que ver con la participación, el desarrollo de habilidades participativas activas dentro del aula. Dos, tiene que ver con la educación financiera y el tema de las políticas económicas, que también sale mucho en el marco de la discusión y en el cual hay consenso en el Parlamento de que es necesario impulsarlo en la educación. Y tres, lo ético-valórico. ¿Ya? Esas tres áreas, si uno revisa la discusión y si uno revisa el Plan de Formación Ciudadana, son cosas que están y son centrales y que al aprobarse la propuesta tercero y cuarto también van a ser centrales, pero que ya están presentes y a mi juicio serían unos buenos focos de desarrollo docente pensando en esto de formación ciudadana. Muy bien, quiero agradecer a Marco, a Nicolás, ofrecerles también un aplauso, por favor. No se vayan aún, tenemos un presente para ambos. Le voy a pedir a don Héctor Aguilera, representante del CEREMI, y el profesor Carlos Muñoz, director del Magíster en Educación, que entreguen el presente a Marco, a Nicolás, Muchas gracias. quienes desde Santiago hoy nos acompañan acá en Concepción, en el centro de Chile. Muchas gracias. Se lo ganó, se lo mucho. Vale, muchas gracias. Se lo ganó. Vale. Por favor, a medida que se retiren, no olviden entregar en el mesón de recepción el registro de asistencia del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves ¿Esto también es suyo? en la Facultad de Educación a las 6 de la tarde. Dónale. Gracias.